La vida. Una palabra que todos usamos pero pocos se detienen a mirar de frente. Vivimos, sí. Respiramos, nos movemos, sentimos, pero ¿qué es realmente la vida? No vamos a responderlo con frases prefabricadas ni a repetir teorías de algún gurú de moda. Vamos a explorar. Vamos a explorar desde la ciencia que intenta describir lo visible, desde la filosofía que se atreve a preguntar lo invisible y desde las visiones espirituales que nos invitan a sentir la vida desde adentro. Este es un video sin fórmulas, pero que abriremos muchas puertas. La ciencia aporta sus hipótesis, la filosofía sus preguntas y el misticismo su intuición profunda. No para decirnos qué es la vida, sino para abrirnos a su misterio con más conciencia. A lo largo de este recorrido nos vamos a encontrar con visiones que desafían lo que creíamos saber. Que la muerte podría no ser el final de la vida. Que el sufrimiento no es un castigo, que cada experiencia, incluso la más difícil, puede tener un propósito profundo. Y que la vida no está esperando que la controlemos, sino que aprendamos a caminar con ella. Entre estas visiones hay una que nos dice algo poderoso. Que la vida no es lo que nos pasa, sino lo que somos. Recuerda esta frase porque más adelante, cuando entremos en lo invisible, verás cómo se transforma en algo mucho más grande. Desde el punto de vista de la ciencia, definir la vida ha sido siempre un reto. Sabemos que un ser vivo es capaz de nutrirse, reproducirse, adaptarse y mantener su equilibrio interno. Y gracias a la biología, la medicina y las ciencias físicas, hoy comprendemos con enorme precisión cómo funcionan los sistemas del cuerpo, cómo se multiplican las células, cómo se transmite la información genética, cómo se organizan las redes neuronales que nos permiten pensar, sentir y movernos. La ciencia ha llegado lejos, tan lejos que incluso ha comenzado a explorar los límites del origen de la vida en la Tierra, e incluso las condiciones para que la vida surja en otros planetas. Pero aún así, cuanto más aprendemos sobre el funcionamiento de la vida, más difícil se vuelve responder la pregunta esencial. ¿Qué es eso que anima todo esto? Porque la ciencia puede observar cómo funciona la vida, pero aún no puede explicar por qué ocurre, ni de dónde surge la conciencia, ni cómo es posible que un conjunto de átomos, ordenados de cierto modo, despierten un día y digan, yo soy. En ese vacío, en ese límite de lo mensurable, nace otra mirada, la que nos propone que la vida no es solo el cuerpo ni sus procesos, sino algo que los contiene y los dirige. Aquí aparece una visión profunda, humana y espiritual, inspirada en las enseñanzas de Gerardo Schmettling. La idea que la vida no es algo que poseemos, sino algo que nos atraviesa. La vida desde esta perspectiva no empieza cuando nacemos ni termina cuando el cuerpo deja de respirar. No es la materia, sino el principio que la anima. Una fuerza invisible, consciente, presente en todo lo que existe. Es como el fuego que no se ve pero que da calor. Como la corriente que no se toca pero que da movimiento. Desde esta mirada, la vida es inteligente, amorosa y precisa. Nada en ella es casual. Todo lo que ocurre, aunque no lo entendamos al momento, responde a un orden mayor que busca nuestra evolución. No se trata de superstición ni de pensamiento mágico. Se trata de reconocer que hay algo más grande que nosotros mismos. Algo que observa, que enseña, que guía y que lo hace de maneras muy particulares. No grita, pero se hace notar. No castiga, pero corrige. No impone, pero espera. Según esta visión, una enfermedad, una pérdida, una dificultad no son errores del sistema, sino mensajes del proceso. Y aquí aparece una idea profunda, que la vida no premia ni castiga, educa. No lo hace desde el juicio, sino desde la experiencia. Cada encuentro, cada error, cada dolor, es una parte del camino que nuestra alma necesita recorrer para expandirse. Y cuando dejamos de pelear con lo que sucede, cuando entendemos que la vida no se equivoca, todo comienza a cambiar. La vida se vuelve entonces una maestra silenciosa, una aliada. Y esa confianza de que todo tiene sentido, aunque aún no lo veamos, es lo que algunos llaman sabiduría interior. A lo largo de la historia, la filosofía también se ha preguntado qué es la vida.
y no desde la biología ni desde la religión, sino desde la mirada lúcida del ser humano que piensa, que observa el mundo y busca sentido. Para Platón, la vida no era solo lo visible, sino la expresión de un alma que preexiste al cuerpo. El cuerpo cambia, envejece y se disuelve, pero el alma recuerda, aprende y asciende. En su filosofía, la vida verdadera es la del alma en busca de lo eterno. Para su discípulo Aristóteles, la vida es el principio que organiza la materia, una fuerza interna, la entelequia, que da forma a lo informe y propósito a lo caótico. La vida es movimiento, es acto, es la realización de una potencia que quiere florecer. Epicuro, en cambio, propuso una vida más íntima, menos metafísica, pero no menos profunda. Para él, la clave no estaba en perseguir placeres sin fin, sino en cultivar una vida tranquila, lúcida y libre del sufrimiento innecesario. Decía que el mayor placer es la ausencia de dolor, y que el alma humana encuentra paz no en el exceso, sino en la sobriedad, la amistad, el pensamiento claro y la libertad interior. Desconfiaba de las supersticiones y del castigo divino, y enseñaba que comprender la naturaleza y aceptar la muerte nos libera del temor y nos permite vivir con serenidad. En esto no está tan lejos de los estoicos, quienes también buscaban la paz interior pero a través del dominio de sí mismo, la virtud y la aceptación radical de lo que no podemos controlar. Ambas corrientes, epicureísmo y estoicismo, nacieron en tiempos de crisis y nos recuerdan que vivir bien no es tener más, sino necesitar menos. Siglos más tarde, Nietzsche vino a gritar lo opuesto, que la vida no es calma ni orden, sino fuerza, voluntad, caos, creación y destrucción constante. Para él, la vida no busca equilibrio, busca expansión. Y esa expansión no es suave ni predecible, sino salvaje, impredecible, profundamente humana. Vivir, decía, no es obedecer reglas externas, ni someterse a estructuras morales impuestas, sino afirmarse a pesar del sufrimiento, crear sentido en medio del abismo y tener el valor de mirar al vacío sin anestesia y aún así decir, sí, quiero vivir. Para Nietzsche, el ser humano más elevado no es el que busca la paz, sino el que tiene la fuerza de crear su propio camino, de transformar el dolor en potencia y de convertirse en quien aún no es. Y en tiempos más recientes, el existencialismo planteó una visión tan inquietante como liberadora, que la vida no viene con un propósito prediseñado, ni hay un sentido que espera desde afuera, sino que somos nosotros quienes debemos construirlo. Autores como Sartre, Camus o Kierkegaard vieron en la vida un escenario de libertad radical, una libertad que no siempre es cómoda pero que nos convierte en responsables de cada elección. Desde esta perspectiva, la vida no es una escalera hacia el cielo ni una prueba que recompensa, sino un espacio de creación, una página en blanco que cada uno escribe con sus actos. Y aunque eso pueda parecer solitario o absurdo, también puede ser una puerta hacia la autenticidad. Porque si no hay un guión escrito, entonces todo esto verdadero tiene un valor inmenso. Y aunque estas visiones filosóficas son distintas, en el fondo todas revelan lo mismo, que la vida no es solo un proceso fisiológico, sino una pregunta abierta. Una pregunta que late en el fondo de todo lo que hacemos, que nos persigue en el momento de silencio y que nos invita una y otra vez a dejar de sobrevivir para comenzar a vivir con conciencia. La filosofía nos enseñó a pensar la vida, a cuestionarla, a observarla, a intentar comprenderla desde el lenguaje, la lógica y el sentido. Pero hay momentos en que la mente no alcanza, no porque falle, sino porque la vida misma desborda el pensamiento. Y ahí donde las palabras tropiezan, comienza el misticismo. No como una religión cerrada, sino como una manera de vivir la vida como experiencia sagrada. Una forma de mirar y de sentir en la que todo lo que existe parece vibrar con un mismo pulso invisible. Mientras la filosofía pregunta, ¿qué es la vida?, el misticismo susurra,
La vida es lo divino respirando a través de ti. En muchas tradiciones espirituales, la vida no es algo que poseemos, sino una expresión temporal de lo eterno. En el Vedanta, una de las escuelas más profundas del hinduismo, se enseña que la vida es la manifestación del Brahman, la realidad suprema, indivisible, sin forma, y que dentro de cada ser habita el Atman, el alma que no nace ni muere, y que en esencia es uno con lo absoluto. Vivir, entonces, no es acumular experiencias, sino recordar nuestra verdadera naturaleza. En el sufismo, la rama mística del Islam, la vida es el escenario donde el alma baila con lo divino. Cada instante, cada suspiro, es visto como la oportunidad para recordar a Dios a través del amor. En esa danza interior, el sufrimiento se transforma en un fuego que purifica, y la alegría en vino que embriaga el corazón. Para los gnósticos antiguos buscadores de sabiduría, la vida es una chispa de luz atrapada en la materia. El alma ha olvidado su origen y el camino consiste en despertar y regresar a la fuente de donde vino. Todo lo visible es símbolo, cada experiencia una clave oculta. Y en el cristianismo místico, la vida no es solo biografía ni destino, sino encuentro con lo divino dentro de uno mismo. Jesús decía, yo soy la vida, y algunos místicos lo entendieron no como una afirmación personal, sino como una revelación universal, que la vida misma es presencia divina manifestada en cada ser, en cada instante. Y también está la Cábala, la tradición mística del judaísmo, que enseña que la vida es un proceso de ascenso y retorno. El alma desciende desde las alturas del espíritu, a través de los niveles del árbol de la vida, y a través de sus experiencias en este mundo, debe recordar su origen y volver hacia la luz. En la Cábala, vivir es aprender a recibir conscientemente. Cada encuentro, cada emoción, cada sombra es parte de un camino diseñado para despertar la conexión entre el alma humana y la inteligencia divina. No hay error sin enseñanza, ni caos sin propósito oculto. Todo tiene estructura, todo está entrelazado, todo es un mensaje. Estas corrientes no siempre coinciden en su forma, pero todas apuntan a lo mismo, que la vida no es un accidente biológico ni un proceso sin alma, sino un camino de regreso a lo esencial, y que para caminarlo no basta con saber, hay que recordar. Hay que abrir el corazón y hay que vivir como si cada momento fuera una oportunidad para despertar. Después de todo lo explorado, ¿qué nos queda? Hemos visto cómo la ciencia intenta descifrar los mecanismos de la vida, cómo ciertas enseñanzas interiores nos invitan a verla como maestra, cómo la filosofía la interroga desde la razón y cómo las tradiciones místicas la sienten como sagrada. Y aunque cada camino hable un lenguaje distinto, hay algo que las atraviesa a todas. La intuición de que la vida es mucho más que un proceso fisiológico, que es un misterio, movimiento, posibilidad y quizás también una llamada interior. Volvamos a esa frase que dejamos abierta al inicio. La vida no es lo que nos pasa, sino lo que somos. Tal vez la vida no sea algo que nos ocurre desde afuera, sino una expresión constante de lo que llevamos dentro. Una forma en que la conciencia se despliega, se descubre, se transforma. Y si es así, cada experiencia no sería una interrupción del camino, sino el camino mismo. Incluso el dolor, incluso la pérdida, incluso el no saber. El psicólogo Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración, decía que la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia, incluso en el sufrimiento, y que el ser humano no está llamado solo a experimentar placer, sino a encontrar un propósito al que entregarse. Ese propósito no siempre se descubre con la mente. A veces se revela con el silencio, en una mirada, en una renuncia, en una gratitud inexplicable. Porque tal vez la vida sea eso, una danza entre el misterio y el sentido. Tal vez incluso la muerte, ese umbral que tanto tememos,
no sea un final absoluto, sino una curva más en ese río profundo de la existencia. Lo dicen los místicos, lo sospechan algunos físicos y lo intuyen millones de almas que han sentido que algo, lo más esencial, no termina. Tal vez morir no sea dejar de vivir, sino cambiar de forma para seguir aprendiendo. Y vivir bien, entonces, no sea lograr algo ni entenderlo todo, sino habitar con conciencia lo que somos y permitir que la vida nos revele lo que aún no somos. Me alegra muchísimo que hayas llegado hasta acá. Si te gustó este video, dale un like. Y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento. Si quieres seguir explorando temas como este, date una vuelta por el canal y encontrarás videos donde la ciencia, la filosofía y la espiritualidad se entrelazan para ofrecernos una mirada más profunda sobre nuestra existencia. Te leo en los comentarios y si sientes que este contenido le puede interesar a alguien más, compártelo. Quizás de pronto quiera unirse a este viaje autogestionado de sabiduría. Así que tú y yo nos vemos en el próximo video.